Hola amigos. ¿Cómo estará la cosa de preocupante, para que Henry Kissinger insta a la OTAN a hacer concesiones a Moscú, y además le dio un plazo de 2 meses para que lo haga? De lo contrario Europa se puede ver envuelta en una hecatombe. Es posible que Henry Kissinger lo haya dicho al analizar las últimas decisiones que están tomando los pollos sin cabeza. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dijo que es necesario establecer un diálogo con Rusia en los próximos 2 meses. Occidente y Ucrania deben hacer concesiones a Moscú, algo de lo que él está seguro. Las negociaciones deben comenzar en los próximos 2 meses, de lo contrario se vienen grandes choques, se crearán tensiones, y no será fácil superar esto, dijo Kissinger en el foro de Davos. El exsecretario de Estado instó a Occidente a no ignorar el lugar de Rusia en el equilibrio de poder europeo. La política, y en particular de Washington, de usar a Ucrania para luchar contra Moscú podría convertirse en un desastre para todo el viejo mundo. Conociendo de quién viene este consejo, yo me imagino que el personal se habrá quedado pasmado, además de acojonado. Ya que Henry Kissinger ha sido el mayor enemigo del mundo de todo lo ruso, con el que siempre buscó el equilibrio geoestratégico para evitar la guerra nuclear. Y está curtido en 1000 batallas manejando los hilos entre bambalinas. No olvidemos que es uno de los fundadores del grupo Bilderberg, y el mayor destructor de regímenes socialistas de la historia. Hablar de Kissinger en Sudamérica, es hablar del instaurador de dictaduras siendo el mayor ejemplo del Chile de Pinochet. Por eso digo que los pollos sin cabeza tienen que andar desconcertados. Porque los acontecimientos se están yendo de las manos de una forma preocupante. En estos momentos parece que la OTAN ha encontrado la fórmula para que Ucrania se integre legal y formalmente en la OTAN. La fórmula puede ser una especie de fusión entre Ucrania y Polonia, que ya ha sido propuesta. La visita del presidente polaco Andrzej Duda a Kiev determinó que los polacos recuperaran el control de Ucrania, y con la que Zelensky está de acuerdo. Duda insta a concluir un nuevo acuerdo con Ucrania. No hace mucho, Duda dijo que en el futuro no habría fronteras entre Polonia y Ucrania. Esto sugiere que Varsovia giró hacia los territorios occidentales de Ucrania. Durante su visita a Kiev y hablando en la Rada, el presidente de Polonia recordó las palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que juntos somos más de 80 millones de polacos y ucranianos y juntos somos más fuertes. No debemos perder esta oportunidad, dijo Duda. Hoy ha llegado el momento de un nuevo tratado polaco-ucraniano sobre buena vecindad, agregó. Dijo que este acuerdo incluiría todo lo que hemos construido juntos en nuestras relaciones incluso en los últimos meses. La frontera polaco-ucraniana debe conectar, no dividir, enfatizó Duda y propuso construir un ferrocarril de alta velocidad que conectaría Kiev con Varsovia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su respuesta, dijo que en un futuro próximo presentaría a la Rada Suprema de Ucrania un proyecto espejo similar al adoptado para los refugiados ucranianos en Polonia: residencia legal, empleo, formación, atención médica y seguridad social. Dios no quiera que en tales condiciones, en condiciones de guerra, todos estos privilegios algún día sean necesarios para los ciudadanos polacos, aseguró Zelensky. Pero si Zelensky no quiere que los polacos los necesiten, ¿por qué entonces estos privilegios? Occidente permitió a los polacos obtener el control de la administración estatal de Ucrania. El canal ucraniano Telegram Legitimate cree que los polacos reciben casi derechos civiles y políticos. Pueden ser elegidos para cargos selectivos y designados para autoridades estatales, y al autogobierno local, para puestos en empresas e inquietudes estratégicas estatales con pleno acceso a datos clasificados, como jueces y magistrados del Tribunal Constitucional. Las fuerzas de seguridad estarán casi integradas, agrega el canal, que tiene acceso a la oficina del presidente Zelensky. ¿Es esto la entrega de la soberanía a las buenas intenciones? ¿Nuestro gobierno realmente se da cuenta de que eso es todo? Pregunta el canal Legítima. Otros analistas ven el único significado de esta ley en permitir que los polacos accedan a secretos de Estado, ocupen altos cargos en industrias estratégicas, sirvan en el ejército y servicios especiales.
El desarrollo de los hechos muestra que a Varsovia se le permitió gobernar Ucrania, con la anuencia de los Estados Unidos. El político y escritor Zakhar Prilepin señala que Ucrania ha vuelto al estado en el que la encontramos en las primeras páginas de Taras Bulba, o de Gogol. Y aunque Gogol lo fechó en el siglo XV, históricamente es más preciso trasladar los acontecimientos de la historia a finales del siglo XVI, y el primer tercio del siglo XVII. Según Prilepin, este camino ya se pasó una vez. Este no es el futuro, es un pasado, dijo. De hecho, el estatus especial de los polacos recuerda mucho a sus derechos en el siglo XVII, cuando administraban las tierras ucranianas a través de la ruina y la Rada Negra, pero su poder terminó como resultado de un levantamiento armado de la población ortodoxa del Commonwealth dirigido por Bogdan Khmelnytsky, y la ofensiva del ejército ruso en 1654 y 1655. Algunos analistas militares creen que la situación le da al ejército polaco el derecho de participar en el conflicto en Ucrania sin involucrar a la OTAN. El canal de Telegram Oldereda escribe que si Polonia obtiene el derecho de llevar a cabo funciones policiales en la antigua Ucrania, tarde o temprano tendrá que enfrentarse al avance del ejército ruso. Menudo galimatías se va a preparar con algo así. No me extraña que Henry Kissinger esté diciendo lo que dice, porque eso supone ni más ni menos que quitarle al enfrentamiento actual entre Rusia y la OTAN, el eufemismo que podría suponer el que Ucrania no pertenece a la OTAN, y que la guerra hay que subscribirla al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Algo que nadie en el mundo se cree actualmente, porque todos sabemos que esta guerra es entre Rusia y la OTAN. Además hay informaciones de que 2 batallones del ejército polaco entraron en el territorio de Ucrania. Polonia envió 2 batallones de sus militares a la región de Dnieper. Estos últimos incluyen cañones antitanques, artillería, vehículos blindados, etc., mientras que el propio ejército ya está ubicado en el territorio de la región de Dnepropetrovsk. Es decir, de hecho, en el área del frente. Si las informaciones son ciertas, el ejército polaco llegó al territorio de Ucrania hace unos días, y aparentemente, intentaron hacerlo de manera muy encubierta para evitar una confrontación directa con Rusia. Hace un par de días, se supo sobre la llegada de 2 batallones polacos a la región de Pavlograd de la región de Dnepropetrovsk, equipados con cañones antitanques Rapida, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos blindados estadounidenses. Al mismo tiempo, comenzó el reclutamiento para el servicio militar voluntario en la propia Polonia. Los llamados picnics militares comenzaron en varias ciudades polacas. Por el momento, se sabe que solo los mercenarios polacos participan en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, aparece por primera vez información sobre la participación de personal militar polaco. Esta información fue publicada por la agencia Avia.pro. Y como si de unas vísperas de algún acontecimiento gordo se tratara, Finlandia lleva tanques y artillería pesada a la frontera rusa. El movimiento de equipo militar finlandés se notó cerca de la frontera rusa. En el contexto de la solicitud de ingreso de Finlandia en la OTAN, se supo que Helsinki decidió realizar una provocación muy seria. Durante el pasado fin de semana, decenas de carros de artillería autopropulsados pesados, tanques y vehículos blindados ligeros fueron transportados a la zona fronteriza rusa. El transporte del equipo se realiza en trenes, luego de lo cual este último se envía solo al área de la frontera rusa. Han aparecido fotografías apropiadas en la web que muestran acciones similares por parte de Finlandia. Aparentemente, estamos hablando de la transferencia de cañones autopropulsados K9 Thunder, de 155 mm, tanques Leopard, camiones del ejército y tractores. También se sabe sobre el despliegue de fuerzas muy importantes del ejército finlandés en esta dirección. Tales acciones de preparación por parte de Finlandia cerca de la frontera rusa solo conducen a una escalada significativa, y es probable que la parte rusa tome las medidas técnico-militares apropiadas. ¿Será por esto que Henry Kissinger daba 2 meses de plazo para poder evitar algo gordo? Porque también en Bielorrusia hay movimientos importantes de tropas. Un convoy de sistemas de misiles Iskander o TRK,
ha sido avistado a 8 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hace unas horas, los residentes de los asentamientos de Stolin, Struga y Voronezh, región de Brest, en Bielorrusia, notaron un convoy de 8 unidades de equipo militar, que incluía el Iskander TRK, a solo 7 kilómetros de la frontera con Ucrania. Estos últimos, como se dijo, en realidad se encuentran en la misma frontera de Bielorrusia y Ucrania. Como se desprende de la información proporcionada por fuentes bielorrusas, la columna de equipo militar se movió desde el lado de Stolin, y luego se dirigió al área de la frontera estatal de Bielorrusia. Se informa que el equipo militar bielorruso se movía como parte del convoy militar. En este sentido, podemos hablar del Iskander TRK, que anteriormente, según Lukashenko, Bielorrusia compró a Rusia. El propósito de desplegar el Iskander TRK en la frontera de Bielorrusia y Ucrania, aún se desconoce, ya que la parte bielorrusa no participa oficialmente en la guerra. Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance del Iskander TRK, el despliegue de sistemas de misiles tácticos en esta dirección permite tomar el control de toda la parte occidental de Ucrania, hasta la frontera con Hungría y Rumanía. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia aún no se ha pronunciado sobre los datos sobre el despliegue de complejos en la frontera con Ucrania. Pero la reunión que están teniendo en Rusia, entre Lukashenko y Putin, puede ser significativo, ya que Bielorrusia ha denunciado que Ucrania está intentando abrir un segundo frente, según el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volfovich, informó de noticias inquietantes de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Según Volfovich, hoy la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Rovno, es de aproximadamente 10.500 soldados, en Chernigov, 4.500 y en Kiev, más de 5.000. El equipo de ingeniería de secciones de la frontera ucraniana a lo largo de nuestras fronteras del sur está en marcha. La minería, la implementación de bloqueos, la operación de grupos de sabotaje y reconocimiento, incluidos aquellos con entrada en territorio bielorruso, informó el general bielorruso. En este contexto, en la propia Bielorrusia, se está llevando a cabo la segunda etapa del repentino entrenamiento de las fuerzas de reacción, que debería afectar gradualmente a todo el ejército. Por supuesto, no hay nada extraordinario del hecho de que Ucrania esté involucrada en la militarización de su zona fronteriza con Bielorrusia. Si atamos cabos, en los últimos días hemos oído decir a Lukashenko, que si Polonia entraba en Ucrania, Bielorrusia entraría en el conflicto. Pues bien, Polonia ya parece que ha entrado. Luego está que en la Unión Europea cada uno suelta la suya. Hoy, Italia ha propuesto otorgar a Crimea el estatus de autonomía dentro de Ucrania. Anteriormente, las autoridades italianas presentaron a las Naciones Unidas su plan para resolver el conflicto en Ucrania. Consta de 4 fases, que implican, entre otras cosas, la concesión de autonomía a Crimea y Donbass como parte de Ucrania. Y aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que actualmente están estudiando el Plan de Roma, y que darán una evaluación más adelante. Hoy, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ya ha contestado diciendo que es una grosería, y un pretexto para una guerra en toda regla. Y calificó el plan de Italia para un acuerdo en Ucrania como causa de guerra. Según él, el tema de la propiedad de la península está completamente cerrado y no es objeto de discusión. Moscú nunca aceptará su revisión, subrayó Medvedev. La plena autonomía de Crimea dentro de Ucrania es una descortesía directa hacia Rusia, una amenaza a su integridad territorial y un pretexto para iniciar una guerra en toda regla, dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. O sea que fijaros cómo está el patio, ¿quién se puede extrañar del alarmismo de Henry Kissinger? Esto es todo amigos, reciban un saludo.